están, familia de YouTube? ¿Están listos para ver este episodio? Eso espero. 2015 fue un año recordado por muchos mexicanos por temas de crimen e inseguridad. Y mientras el país era un caos, en Tijuana un atroz crimen invadía los titulares de las noticias. Una mujer acababa con su madre y su hermana. Este es el caso de Anastasia Lechenko. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Yuliya e Igor eran acróbatas y gimnastas que llegaron muy jóvenes a México. Ella proveniente de Siberia y él de Ucrania. El destino hizo que se conocieran en Tamaulipas mientras trabajaban en un circo ruso. Al verse por primera vez quedaron tan enamorados que se fueron a vivir juntos. Recorrieron algunos estados mientras eran instructores y llegaron a salir en programas de televisión. El tiempo pasó y para 1995 se establecieron temporalmente en San Luis Potosí, donde dieron la bienvenida a su primera hija, a la que llamaron Anastasia. Los primeros 8 años de la niña fueron los mejores recuerdos para ella, llena de amor y atenciones, hasta que en 2003 se mudaron de manera permanente a Tijuana. Para ser exactos, al fraccionamiento Jardines del Sol. Ahí nació la segunda hija de la pareja, a quien llamaron Valeria, una bebé que nació con discapacidad múltiple sin poder moverse. Su llegada fue bien recibida por sus padres, pero Anastasia sentía que Yuliya centraba toda la atención en su hermana, y aquellos días en los que eran tan unidas habían quedado atrás. En cierta forma su sentir era real, porque Valeria requería de cuidados especiales, idas con el médico, terapias y más. Pero aún así Yuliya trataba de estar para Anastasia también. Anastasia creció entendiendo forzosamente las necesidades de su hermana, y sus padres veían en ella una adolescente feliz, que le gustaba estudiar y se desempeñaba muy bien académicamente, hasta que el momento de entrar a la preparatoria llegó. Y ahí fue cuando las cosas cambiaron drásticamente. La joven se adaptó con facilidad y encontró apoyo en amigos que, más allá de ayudarla para que no se sintiera sola, le mostraron que la única manera de escaparse de su soledad era consumiendo sustancias, lo cual solo ayudó a que se sintiera más deprimida e incomprendida, porque creía que sus padres estaban pendientes de otras cosas menos de ella. Y por si eso no fuera suficiente, en ese momento la separación de sus padres fue el golpe más fuerte para ella. Su desempeño escolar se vino abajo, se volvió distante, su carácter era explosivo y todo el tiempo discutía con su madre. Igor, quien se fue a vivir solo, procuraba estar para sus hijas, pero para Anastasia no era suficiente. Y aunque siempre estaba a la defensiva, en el fondo quería a sus padres y atesoraba cosas que le hacían recordar los días felices, como un disco de Pink Floyd de su padre o los videos en los que grababa lo feliz que era de tener a la mejor mamá del mundo, porque la comprendía a pesar de que no pensaran igual. Todo esto lo guardaba en secreto porque mostrar debilidad no era una opción para ella. Las sustancias poco a poco fueron consumiéndolas sin que nadie lo supiera. Comenzó a meterse en problemas, incluso hasta con la policía. Había dejado la escuela y se ausentaba por largos periodos de su casa. Sus padres intentaron ayudarla, pero ella no lo permitía, y hasta este punto desconocían que consumía sustancias. El último periodo en el que desapareció fue en febrero de 2015. Ahora, con 19 años, Anastasia en un impulso ya no quiso regresar a su casa, y esto sus padres no lo sabían. Preocupados al ver que no contestaba y los días pasaban, acudieron a levantar una ficha por desaparición, pues para el momento en que se encontraba el país y sobre todo el estado, Yuliya no descartaba un posible secuestro. Cuando la joven se enteró de esto, llamó a su madre para decirle que estaba en Culiacán, que se encontraba muy bien trabajando con unos amigos y no debía preocuparse. En ese momento Yuliya se quedó un poco más tranquila, esperanzada que volviera, y así lo hizo días después, pero fue ahí cuando sus padres notaron que algo no andaba bien con ella. Se le veía demacrada y como desorientada. Así fue
como descubrieron que su hija tenía adicciones. Igor y Yuliya no podían creerlo. Pensaban que la rebeldía de su hija solo era una etapa, pero ahora sabían que todo era más serio. Su padre se lamentó por no haber puesto atención a sus problemas y creía que le había faltado mano dura, pero se había detenido por petición de Yuliya, quien prefería criar complaciendo para evitar los conflictos. Y justamente por eso, por no haber llegado a un acuerdo, parecía que ya era tarde para Anastasia. Igor, desesperado por ayudarla, la llevó a un centro de rehabilitación en el que permaneció solo 2 meses, pues al ser mayor de edad dijo que ya no quería estar ahí. Su padre insistió e intentó internarla en un psiquiátrico porque había sido diagnosticada con trastorno psicótico inducido por sustancias, debido a que aseguraba escuchar voces, pero tampoco quiso recibir ayuda. Tras su salida, las peleas entre Anastasia y Yuliya se intensificaron, y más porque la joven decía que las voces en su cabeza le repetían una y otra vez que su madre y hermana eran brujas, que le estaban haciendo daño y por eso sentía punzadas en el cuerpo y fuertes dolores de cabeza que ni siquiera la dejaban dormir. Y para que esto parara solo debía acabar con ellas. Anastasia intentaba no hacerles caso, pero cada pelea solo le replanteaba si debía hacerlo. Los primeros días de junio de 2015, las cosas se complicaron. Su madre le reclamaba porque ya no quería estudiar y ahora trabajaba en cosas que ponían en riesgo su vida. Anastasia aseguraba que si trabajaba era porque necesitaban el dinero y la comida estaba escaseando. Para el 7 de junio, después de varios días de consumir sustancias más fuertes y nuevas, la joven volvió a discutir con su madre, pero esta vez la amenazó con hacerle daño si no dejaba de meterse en su vida porque ya la tenía harta. Para su madre, esas palabras resonaron fuerte en su cabeza porque sabía que la situación ya no era normal y la verdad sí le temía un poco a su hija. El día transcurrió. Yuliya se encontraba en la sala viendo televisión, mientras que Anastasia estaba en su cuarto sin que nadie supiera que estaba lidiando con las voces en su cabeza, que esta vez había decidido escuchar. La joven salió del cuarto, tomó una cuerda, bajó al patio para dar un profundo respiro, volvió a subir para dirigirse a la sala. Se paró detrás de su madre y sin pensarlo, comenzó a asfixiarla por varios minutos hasta que dejó de respirar. Dejó el cuerpo ahí y se fue a la playa como si nada hubiera pasado. Corrió por casi 1 hora hasta agotarse mientras pensaba en lo que había hecho. De regreso a la casa, pasó a una farmacia por unas bolsas para basura. Al llegar, no perdió tiempo y se fue directo contra su hermana para repetir exactamente la misma acción, pues había pensado que no iba a poder hacerse cargo de su enfermedad. Llevó ambos cuerpos a la cocina donde tomó 3 cuchillos para así culminar el atroz crimen. La noche transcurrió hasta que dieron las 7 de la mañana. Ella seguía limpiando la casa de toda evidencia hasta que llegó el momento de deshacerse de las bolsas, pero no supo cómo, y mejor optó por dejarlas en el patio hasta que se le ocurriera algo. En las siguientes horas retomó sus actividades con toda normalidad. Salió de la casa y en el trayecto se encontró un amigo, al que le contó que había hallado los cuerpos de su madre y hermana, y por miedo a que pensaran que había sido ella, necesitaba moverlos a otro lado. Su amigo no le creyó, pero al siguiente día le llamó a una amiga muy cercana de Anastasia para avisarle que estuviera pendiente de ella, porque estaba diciendo cosas extrañas y preocupantes. Para el 8 de junio, la amiga en cuestión corrió a verla y escuchó las mismas palabras. Ella dudó que fuera verdad, pues tal vez estaba alucinando, así que para comprobar, la acompañó. Esperó en el patio por unos minutos hasta que vio a Anastasia salir con 5 bolsas negras de plástico, que parecían pesadas, las cuales metió en un cuartito oscuro donde guardaban cosas del patio. Su amiga notó un olor desagradable y al alumbrar las bolsas con su celular se dio cuenta de los restos de Valeria. En ese momento supo que todo era verdad. Un tanto temerosa le dijo que estaría bien si iba a la policía, pero Anastasia temía que no le creyeran.
Siendo ya el 9 de junio por la tarde, Igor fue a la casa para hablar con Yuliya, pero solo se encontró a su hija, quien le dijo que su madre y hermana habían salido de viaje con sus amigas e iban a volver en 3 días. Esta respuesta resultó muy extraña, pues Yuliya no hacía este tipo de cosas. Igor, un poco inquieto, hizo una inspección en la casa, pero todo estaba en orden, a pesar de que presentía algo. Ni siquiera imaginaba que aquellas bolsas de basura que estaban en el patio tenían algo más terrorífico que basura. Anastasia, que se encontraba cenando, comenzó a molestarse y le dijo a Igor que era mejor que se fuera o llamaría a la policía. Este comentario levantó más las sospechas de su padre, que para evitar una discusión mejor se salió y esperó afuera por unos minutos con la esperanza de encontrarse con Yuliya. Lo único que vio fue llegar a la amiga de su hija, quien luego de estar un tiempo en la casa salió con Anastasia. Igor optó por irse también. Algo que Anastasia no sabía es que su amiga ya la había denunciado y la policía estaba en camino. Así fue como hallaron los cuerpos, indagaron con los vecinos más datos sobre las personas que vivían en esa casa y señalaron a Anastasia como una joven rebelde. Se comunicaron con Igor, quien quedó deshecho sin poder creer que su hija fuera capaz de haber cometido ese crimen. Al mismo tiempo, otros policías se dirigían a casa de la amiga de Anastasia, donde fue detenida y que además estaba bajo los efectos de sustancias. Una vez en la patrulla confesó los crímenes. Dijo que desde tiempo atrás escuchaba una voz en su cabeza que le repetía que debía acabar con su madre y hermana porque eran brujas, así que literalmente se puso a buscar en internet cómo acabar con una bruja, obteniendo como respuesta que para parar los hechizos era necesario quitarles las extremidades y por eso hizo lo que hizo. Esta confesión fue suficiente. En las siguientes horas el caso pasó por varias personas, incluso hasta con el consulado ruso. Una y otra vez la versión era la misma. Mi mamá se dedicaba a la brujería y mi hermana era una muñeca, su aliada y títere. Y para que no continuaran esos trabajos, también acabé con ella. Según los exámenes toxicológicos, la joven estaba limpia de toda sustancia, a pesar de que aseguraba que había consumido cristal en las últimas horas, y de hecho, en el video de su captura se le ve desorientada. Las preguntas tan repetitivas hicieron que Anastasia se hartara y prefiriera mejor ya no hablar, mientras la jueza a cargo daba un nuevo y alarmante comunicado. Solicitaba su liberación inmediata debido a la falta de pruebas. Esta decisión desató el caos y ante las quejas la jueza declaró: no evado mi responsabilidad, cumplo mi trabajo. El Ministerio Público me entregó una carpeta de investigación incompleta. Faltan dictámenes ministeriales con los que no han cumplido. Por ello, no tengo elementos suficientes para detener a la joven. Anastasia quedó en libertad, pero ante la presión, las autoridades volvieron a solicitar su detención ya con todas las pruebas y dictámenes que se pedían. El único problema es que ahora no sabían dónde estaba. Solo una vez después de su liberación, un reportero la había visto en la playa, pensativa mientras bebía y fumaba. Ahí declaraba que la relación con su madre nunca había sido mala, solo que no eran tan cercanas y que estaba tranquila de todo. Después de eso, desapareció. Hasta que finalmente el 19 de junio la encontraron caminando en playas de Tijuana y así la detuvieron. Para el 22, era ingresada al penal de la Mesa por el delito de homicidio agravado por parentesco. Lo que las autoridades no esperaban es que en los días en que estuvo libre, Anastasia había pensado y estaba decidida a contar otra versión que pondría en aprieto a la policía mientras ella se declaraba inocente. El problema fue que yo me declaré culpable. La verdad es que yo había consumido drogas durante varios días, así que cuando me detuvieron, los policías me dijeron que si yo me declaraba culpable, me dejarían en libertad. Aquel día, unos encapuchados me cachetearon varias veces. Me asusté y entonces dije que yo había acabado con mi madre y hermana, mientras ellos me grababan con una cámara y con sus teléfonos. Añadió que cuando encontró los restos apenas había llegado a su casa luego de ausentarse por unos días. Notó que la limpieza era un desastre y había un fuerte olor desagradable que no sabía de dónde venía. Así que tomó una escoba e intentó escombrar, pero al tirar la basura fue cuando se llevó la terrorífica sorpresa de ver los restos en bolsas negras
y que el motivo de confiar en sus amigos fue porque temía que la culparan y necesitaba que alguien le creyera. Al finalizar, dijo que en su primera detención la tuvieron varias horas a bordo de una patrulla dando vueltas, hasta que la llevaron a un lugar donde la tocaron sin su consentimiento. Ante esta declaración, la policía se deslindó de las acusaciones, pero poco a poco fueron surgiendo cosas que desataban más dudas sin saber quién tenía la razón. La evidencia, como los cuchillos, la cuerda y las bolsas, tenían ADN que pertenecía a un hombre, que al analizarlo descartaron que fuera Igor. Se estimó que por la complexión de Anastasia era difícil que ella solo hubiera maniobrado los cuerpos, y que los lugares que aseguraba que había limpiado de toda evidencia en realidad no estaban limpios, pero tampoco tenían rastros de sangre. Y por si eso no fuera suficiente, los cortes eran tan perfectos como para haber sido hechos con un simple cuchillo de cocina. Por su parte, la Procuraduría rechazó estos señalamientos y dijo que la evidencia era clara y no había elementos que señalaran la participación de otras personas, que los exámenes médicos no indicaban abuso y los toxicológicos estaban limpios de toda sustancia. Es decir, Anastasia supuestamente habría actuado en sobriedad. Pero entonces, ¿de quién sospechaban que era el ADN? La abogada de la joven dijo que había empezado a trabajar en una nueva línea de investigación de 2 pretendientes de Yuliya, pues habían 2 hombres de quienes tenían elementos para sospechar. Solicitó a los investigadores que los interrogaran, pero la Procuraduría se negó y rechazó esas pistas, por lo que descartaron esa línea. Cuando Igor se enteró de esto, alzó la voz pidiendo que se esclareciera todo e iba a aceptar el destino de su hija, ya fuera culpable o inocente. Misteriosamente, tras saberse estas sospechas, en los siguientes días, unos agentes hostigaron a Igor en su casa y de esto hubo testigos. Así que temeroso, mejor optó por levantar un acta ante la CNDH por hostigamiento. Para este momento, y conociendo el trabajo de la policía, todas las versiones no sonaban descabelladas y encajaban perfectamente. Así que la abogada de Anastasia intentó apelar por su salud mental, ya que el reporte psicológico con fecha del 24 de junio indicaba que la joven padecía esquizofrenia y necesitaba intervención psiquiátrica, pues en un principio los investigadores intentaron hacer pasar que estaba perfectamente de sus facultades mentales. Con estos resultados, Anastasia iba a poder quedar como inimputable. Pero nada de esto funcionó. Para las autoridades ya era un hecho que era culpable y no había marcha atrás. Al final del día fue condenada a pasar 80 años en prisión. Meses después contó que el ingreso al penal era algo que recordaba con dolor, porque por alguna razón sentía que su madre aún estaba con vida y le marcaba desde el penal a su teléfono, al que llamaba en repetidas ocasiones esperando a que Yuliya le contestara. Durante 2 semanas le marqué a mi mamá porque yo quería hablar con ella. No comprendía qué pasaba. Marcaba y me mandaba a buzón. Siempre esperaba una respuesta. Ella sostiene la versión de que en cuanto llegó a casa de su madre todo era un desastre y los cuerpos ya estaban sin vida, pero es consciente que el haber consumido sustancias le jugó en contra para no recordar con claridad y haber actuado en ese momento y llamar a la policía. Luego de 9 meses en prisión, Anastasia cambió su estilo de vida, acudió a talleres contra la violencia, se refugió en la lectura y ha tratado de mantener su mente ocupada mientras piensa en el día que saldrá para poder retomar su vida, estudiar enfermería e irse a vivir con su padre. Este caso, a pesar de que tuvo un cierre judicial con detención y sentencia, dejó muchas dudas. Y sí, estoy segura de que piensas lo mismo. ¿Por qué había ADN de otra persona? ¿Hubo un cómplice? ¿Anastasia organizó todo? ¿Alguien se aprovechó de sus adicciones para inculparla? Aparentemente estas preguntas nunca se podrán responder y permanecerán junto a las miles que ya existen de otros casos que igualmente nunca se esclarecieron. Y es que con el sistema penal que nos cargamos es imposible creer que la policía no haya intervenido con tal de que el caso se cerrara lo más rápido posible, sin indagar y hacer su trabajo a profundidad. Después de todo, Anastasia se encuentra pagando su sentencia alejada de cualquier sustancia, lo cual ha beneficiado su salud mental y la ha mantenido productiva en prisión, mientras asegura extrañar a su madre y hermana, esperando que un día pueda despedirse bien de ellas.
Este fue el caso de Anastasia Letchenko. Y bueno, llegamos al final de otro video de Tripas de Gato. ¿Qué les pareció? Este caso en lo particular no conocía los detalles, sí conocía a grandes rasgos lo que pasó con la joven, pero se me hizo un poco perturbador, se me hicieron interesantes algunos detalles que dimos. Si ustedes tienen más información sobre este caso, déjenlo en comentarios para que podamos leer qué opinan, qué piensan sobre el caso, y también así activamos más el canal. Pero antes que nada quiero agradecer infinitamente a todos nuestros ayudantes del maligno. Muchísimas gracias porque ustedes hacen que este canal siga creciendo, para que nosotros no vivamos debajo de un puente y podamos hacerle este contenido que a ustedes les gusta. Mil gracias. Y si no saben de qué estoy hablando, qué es eso de ayudantes del maligno, son los miembros de Tripas de Gato que nos ayudan uniéndose al canal. Lo pueden hacer, aquí abajo les va a aparecer, y si no, también nos ayudan bastante compartiendo nuestro contenido, dándole me gusta a nuestros videos y activando la campanita para que así YouTube les avise todas las veces que subimos contenido y estén pendientes de todo lo que hacemos. Otros lugares donde nos pueden ver o donde subimos contenido son en Facebook, en YouTube, en Spotify, plataformas de audio, pero sobre todo en Instagram. Ahí estamos más cercanos a ustedes, subimos nuestras rutinas del día al día, compartimos cosas personales con ustedes como música, sugerencias de películas o lo que estamos comiendo, cositas por el estilo. Yo sé que a muchos les gusta saber el chisme, entonces pueden irnos a seguir al finalizar este video en Instagram, nos ayudaría bastante. Y gracias a todos los que se han unido a la familia de Tripas de Gato, sean bienvenidos, vean todo nuestro contenido. Yo sé que habrá algunos casos que les van a interesar y algunos otros que ni siquiera conocían. También chéquense por favor los archivos oscuros, yo sé que les van a gustar. El último episodio es sobre el exorcismo de todo México. Yo creo que muchos no saben de qué les hablo, muy interesante, así que pueden irlo a ver después de este episodio. Y mención aparte, algo que tiene que ver con Tripas de Gato es el BMBR Podcast, que ya subió otro episodio. Sí, esto no es un sueño, ya hay un nuevo episodio por si quieren irlo a checar. Es una producción hermana de Tripas de Gato, un contenido más crudo, más bien no apto para sensibles, así que pueden irlo a checar, dejen sus opiniones si les gusta, y si van de aquí, déjenlo en comentarios. Vengo de Tripas de Gato, para que sepamos que van desde Tripitas de Gato. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.